de una autobiografía en la que la autora nos comenta cómo un día despertó en una cama de hospital solamente para enterarse al momento de estar consciente que un hombre había abusado de ella. Su vida llegó a fragmentarse porque optó por una segunda identidad. Por una parte era Chanel, en la que tenía una familia, en la que tenía amigos, en la que tenía un trabajo, sueños, novio, y por otra parte era Emily Doe. Más que una experiencia literaria, que sí, muy aparte de que la autora lo hizo de forma magnífica, porque cada palabra que escogió para describir lo sucedido es muy sobria, es muy estructurada, es muy sistemática, pero a la vez hay una carga emocional muy fuerte que se siente. Empecé este relato sola, siendo un cuerpo semidesnudo. No recordaba nada, había tanto que no sabía. Me obligaron a pelear en un sistema legal que no comprendía. Tuve que lidiar con un juez calvo vestido con una toga negra y con un abogado defensor de gafas menudas. Con Brock y su cabeza gacha, con su padre siempre serio, con el abogado de la apelación. Los obstáculos se volvieron cada vez más difíciles y tuve que enfrentarme a hombres más formados y poderosos que yo. La partida se volvió más dura, más explícita, más seria. Leí comentarios que se burlaban de mi dolor. Recuerdo sentirme indefensa, aterrorizada, humillada. Lloré como jamás había llorado en la vida, pero recuerdo los hombros inmóviles del abogado al oír la palabra culpable. Sé que Brock pasó 90 días durmiendo en el duro catre de una celda. El juez jamás volverá a pisar un juzgado. Las alegaciones del abogado de la apelación no prosperaron. Uno por uno fueron perdiendo su poder y derrumbándose, y cuando el polvo se asentó, miré a mi alrededor para ver quién quedaba. Solo Emily Doe. Yo sobreviví porque no perdí mi delicadeza, porque escuché, porque escribí, porque me acurruqué cerca de mi verdad para protegerla como si fuera una débil llamita en mitad de una terrible tempestad. Mantén la cabeza bien alta cuando lleguen las lágrimas, cuando se burlen de ti, te insulten, te cuestionen, te amenacen y te digan que no eres nada, cuando tu cuerpo quede reducido a unos orificios. El viaje será mucho más largo de lo que imaginas y el trauma te encontrará una y otra vez. No acabes siendo igual que quien te hace daño. No pierdas la ternura cuando te hagas más fuerte. No luches para hacer daño, sino para mejorarlo todo. Lucha porque sabes que en esta vida mereces estar segura y ser feliz y libre. Lucha porque es tu vida. Cuando miro atrás veo que todos los que dudaron de mí, me hicieron daño o casi me derrotaron han desaparecido, y que soy yo la única que queda en pie. Ha llegado el momento de sacudirme el polvo de encima y de continuar. Vivimos en una sociedad que se enorgullece de sus avances, pero cuando leemos obras como la de Tengo un nombre de Chanel Miller, nos encontramos en un cuestionamiento donde claramente se demuestra que en cosas tan básicas como la protección de las personas quedamos muy deficientes, principalmente en la protección a las mujeres que de forma muy constante y sistemática van sufriendo abusos de forma diaria. Hoy quiero platicarles de esta lectura que sin duda fue bastante impactante. Quiero hacer tal vez un análisis de lo que nos cuenta en función a obras bastante similares y nada, pues platicar sobre este libro. Mi nombre es Laura Oliva, sean bienvenidos un día más al canal y como bien les adelantaba, el día de hoy quiero platicarles de Tengo un nombre de Chanel Miller, un libro que fue publicado en el 2019. Había estado buscando este libro por bastante tiempo y fue grato de cierta forma encontrarlo, aunque es verdad que estas páginas son totalmente desgarradoras, ya que se trata de una autobiografía en la que la autora nos comenta cómo un día despertó en una cama de hospital solamente para enterarse al momento de estar consciente que un hombre había abusado de ella. El relato que nos presenta la autora es demasiado sobrio, incluso bastante frío en ciertas circunstancias, pero es demasiado interesante por los diferentes aspectos que aborda, porque a lo largo de estas páginas nos cuenta todo lo que pasó en ese momento después de enterarse de lo sucedido. Es decir, que nos va a hablar acerca de los kits de violación, acerca de el sistema, el proceso tanto médico como judicial que llega a seguir, porque sí, este caso se escaló, tuvo una denuncia, tuvo un juicio y lamentablemente su agresor únicamente había recibido 6 meses de condena, lo cual nos lleva a preguntarnos cómo es que un proceso tan extenso, porque duró aproximadamente 4 años, llegó a una sentencia tan baja que nos hace pensar que sí, no existe
justicia en este tipo de situaciones. Lo que es curioso y también bastante desgarrador en este libro es cómo su vida llegó a fragmentarse porque optó por una segunda identidad. Por una parte era Chanel, en la que tenía una familia, la que tenía amigos, la que tenía un trabajo, sueños, novio. Y por otra parte era Emily Doe, un seudónimo que ella optó justamente para proteger su identidad, pero de una u otra forma la fragmentaba e invisibilizaba su propio yo, que es algo que sucede en este tipo de casos. De hecho, hay una frase que repercute demasiado en este libro, que repercutió en mi vida, que es: una agresión sexual invisibiliza, minimiza tu yo. Y es algo muy triste, porque estas personas que sufren una agresión sexual no buscaron que les pasara lo que les pasó, lo cual nos lleva a preguntarnos qué es lo que a un hombre específicamente le da el derecho de violentar a una mujer. ¿En qué momento cambia su mentalidad, su pensamiento de decir, sí, voy a hacer daño a una persona? Y claro, a pesar de que este libro es totalmente desgarrador, creo que lo que escala aún más es saber que no es el único. Justamente a lo largo del canal, y voy a hacer mención de todos estos libros, hemos hablado de historias como por ejemplo El consentimiento de Vanessa Springora, que nos cuenta la historia, bueno, una autobiografía de ella misma, la historia de cómo sufrió un abuso por parte de una persona mucho mayor dentro de un contexto que alababa prácticamente a su agresor por el talento literario que tenía. Y justamente en este libro ella se cuestionaba el concepto, ¿qué hay detrás del consentimiento? Una lectura totalmente impactante. Por otra parte, La niña de la banquisa de Adelaide Bond, es una autobiografía también en la que ella nos cuenta cómo sufrió una agresión sexual teniendo 9 años y las repercusiones que tiene en su vida. Justamente todos estos libros en general nos muestran cómo la vida de las víctimas tiene que destruirse, tiene que reconstruirse ante nuevamente una situación que ellas no buscaron. Y claro, cómo no mencionar Mira esa chica de Cristina Araujo Gamir. Ellas hablan de Miriam Taus. El invisible verano de Liliana de Cristina Rivera Garza. Todos estos libros tienen un factor común: mujeres que fueron vulneradas por hombres. Y por supuesto nos cuestionamos ¿por qué pasan este tipo de situaciones? ¿Qué se puede hacer al respecto? Pero por lo visto es muy poco lo que se puede hacer si no se erradica esa cultura de violación desde las raíces. Y claro, en este tipo de libros nos vamos cuestionando, porque mientras siga habiendo ese pensamiento, mientras no haya un cambio de no cuestionar a la víctima, de no revictimizarla, de no decir, pero ¿por qué estaba sola? Que por qué había estado bebiendo, que por qué salió en la noche, de por qué estaba vestida de esa forma, van a seguir sucediendo ese tipo de situaciones. Incluso sin ir muy lejos, el año pasado en los Juegos Olímpicos de París del 2024 participó un voleibolista que en el 2014 había sido acusado y había sido sentenciado a 4 años de prisión por violar a una niña de 12 años. Lo cual claramente nos muestra que no existe justicia, porque estos agresores pasa el tiempo y siguen sus vidas de la forma más normal posible. Pero ¿qué pasa con las víctimas? Y claro, volvemos al caso de Chanel Miller, donde les digo, es demasiado desgarrador, no solamente por lo que le sucede a ella, sino por cómo los medios de comunicación, las instituciones empezaron a tomar a su agresor, porque mientras ella era invisibilizada bajo el seudónimo de Emily Doe y no se hablaba mucho al respecto, sí se hablaba de su agresor. Y se hablaba de que era un gran atleta, de que había conseguido becas y de todo el potencial que tenía y de cómo esta situación pudiera minimizar sus logros, no entendiendo que fue un agresor que cometió un delito y necesita pagar las consecuencias de sus actos. En este libro tenemos tal vez un halo de esperanza en un punto determinado, ya que cuando la sentencia es dada por el juez, se menciona que son 6 meses los que este agresor tiene que cumplir en prisión, de los cuales únicamente 90 días cumple, 3 meses. Ella apela a esta decisión escribiendo una carta que es publicada ante ciertos medios específicos,
con el cual ciertas víctimas se sienten identificadas. Y creo que parte de lo que es la literatura, el hecho de escribir una experiencia propia tiene que ser eso, tiene que cambiar las mentalidades de las personas, tiene que tener el poder de tal vez incluso darle la fuerza a otras víctimas, en este caso de poder expresar lo que ellas habían pasado y todo lo que fue en general este caso, porque incluso este caso sucedió en una universidad muy famosa en Estados Unidos, que es Stanford, y ellos, cuando pues pasó todo lo que pasó, se llegó a la sentencia. El lugar donde sucedió, que fue detrás de un basurero a la intemperie prácticamente, decidieron como que reconstruirlo y hacer algo así como una conmemoración de lo que había sucedido, lo cual por supuesto Chanel lo consideró, y cómo no, bastante insultante. Y yo creo que en general lo que hacen las instituciones, los medios de comunicación, muchas veces bajo el desconocimiento y bajo el morbo, es no entender a la víctima, revictimizarla y darle un factor como que más polémico o público que no tiene nada que ver con lo que realmente es el contexto de lo que está sucediendo. Y por supuesto, la carta que Emily o que Chanel escribió en su momento, porque fue publicada bajo el seudónimo de Emily, fue muy importante. Y yo creo que son ese tipo de situaciones, son ese tipo de actos que nuevamente cambian la mentalidad de las personas. Y sin ir muy lejos, el año pasado se dio a conocer el caso de Giselle en Francia, una mujer de 72 años que se dio cuenta que su esposo, con quien tenía años y casada, con el que había formado una familia, tenía hijos y según ella todo bien, la drogaba, la violaba y no conforme con ello permitía que otros hombres ingresaran a la casa para violentarla de igual forma. Y lo peor de todo era que lo grababa. Lo que ella hizo, considero que es un precedente demasiado importante, porque su juicio se llevó a cabo a puertas abiertas. Ella no optó por una segunda identidad que la invisibilizaba. De hecho, dio todos los datos que se necesitaban a los medios de comunicación, e incluso cuando llegó el momento de hacer público los videos, de reproducirlos dentro del juicio como parte de las pruebas, lo hizo a puertas abiertas. Y algo que ella mencionó en su momento que me pareció tremendo y muy importante también, es que la vergüenza no la tiene por qué sentir ella. La vergüenza lo tienen que sentir todas aquellas personas que la violentaron. Y cómo no, y yo creo que justo ese tipo de cambios, incluso en el tema de la mentalidad de las víctimas, de los agresores, de todo el contexto, tiene que materializarse. Son cambios que necesitan ser reales y por supuesto van desde esos cambios de entender de que la pregunta no va hacia ella de por qué estaba en ese lugar, que por qué hizo esto y todo hacia ella, como que direccionado a ella, y entender que la pregunta va hacia quién fue el agresor y decir por qué esta persona se sintió con el derecho de violentar a una persona que estaba tal vez vulnerable en ciertas circunstancias. Entonces todo el contexto en general de este libro es demasiado importante y justo va más allá de lo que es la literatura y es parte incluso del objetivo mismo, ¿no? De hacer ese cambio de mentalidad, de entender que el contar tu historia, el escribirla, tiene que tener cierta repercusión. En general, leer Tengo un nombre de Chanel Miller es eso, es más que una experiencia literaria, que sí, muy aparte de que la autora lo hizo de forma magnífica, porque cada palabra que escogió para describir lo sucedido es muy sobria, es muy estructurada, es muy sistemática, pero a la vez hay una carga emocional muy fuerte que se siente, al punto de que sientes que estas páginas simplemente no avanzan. Sientes que este libro es interminable, porque claro, todo lo que te cuenta es demasiado doloroso. Les mentiría si les dijera que este libro, las páginas de este libro se les pasan como agua, porque no es cierto. Necesitas hacer muchas pausas para asimilar lo que está sucediendo y claro, hacer ese análisis de lo que realmente quiere expresar la autora, porque se siente como una carta de una víctima hacia otra, que te permite entender todas las consecuencias de un acto como es la agresión sexual en una persona que simplemente no lo buscó. Y considero que dentro de ese contexto nadie merece vivir invisibilizada,
nadie merece perder su propio yo. Así que sin duda es una gran lectura, es una gran recomendación para reflexionar al respecto. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Tenía muchas ganas de poder platicarles acerca de esta lectura, de esta historia que siento que merece mayor visibilidad. En general, no solo este título, todos los que les fui mencionando a lo largo del video son historias que necesitan, siento que están presentes justamente porque necesitan ser conocidas, necesitan que tengan esa repercusión en cuanto a la mentalidad de las personas, en cuanto a el hecho mismo que se entienda lo que significa vivir una agresión y ser una víctima de ese tipo de situaciones. Es un libro tremendo, es un libro demasiado impactante, formó parte de mis mejores lecturas justamente por esa razón, a pesar de que me costó demasiado leerlo. Tuve que hacer varias pausas porque cuesta leer ese tipo de situaciones, esas descripciones. El trabajo mismo de la autora es fascinante y nuevamente necesita mayor visibilidad, así que si ustedes conocían la historia de Chanel, han leído este libro, me encantaría saber sus comentarios al respecto y en general qué opinan de este tipo de temas dentro de la literatura. Para mí son muy importantes, pero como siempre me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto y por mi parte me despido. Espero que este video les haya gustado dentro de todo o por lo menos les haya sembrado esa semillita de curiosidad respecto de este tema, del caso de Chanel o de cualquier otro caso. Hay muchos libros que hablan sobre este tema y tal vez me enfoco más en las mujeres porque sí son las que en un porcentaje, pues haciendo esa comparativa, sufren más agresiones que los hombres, pero eso no quiere decir que los hombres también sufren este tipo de situaciones. Pero nada, nuevamente me encantaría saber sus comentarios. Me despido. Que tengan un muy bonito día y que tengan muy buenas lecturas. Chao.